la presidencia. Simplemente por eso, porque lo inteligente hubiera sido eso. Yo siempre pongo el ejemplo del paraguayo Rodríguez, que lo derrocó al consuegro, se puso él, pero llamó a elecciones inmediatamente. Y fue el presidente constitucional. Claro. Ahora, no lo supimos hacer. Eso no lo supimos, o no lo vimos o no lo supimos hacer. Entonces yo creo que le dije a usted la vez pasada que yo, desde mi puesto de general de brigada moderno, secretario general, viendo la mesa de general de división, el que hablaba de dar elecciones, el que muera maricón. No, ahora que nos va bien, que estamos progresando en la cosa, qué sé yo, ¿para qué? En el documento que se cuenta en el libro suyo, que cuando se emite el documento del ejército, se Suárez. Ahora, al mismo tiempo, Arguindegui también en el 80 empieza a reunirse con políticos. Sí. Ahora, La diferencia es que esa fue pública, la de Arguindegui fue pública, la nuestra fue reservada. Sí, pero se reunía con los mismos políticos. Se reunía con los mismos. Sí, por supuesto, sí. Ahora, eso no había un cortocircuito entre una iniciativa y la otra, porque ahora, yo recuerdo, por ejemplo, Arguindegui, cuando se reúne con los políticos, entre otras cosas, dice que esas reuniones no son para consensuar las bases políticas, sino para que los políticos digan que las aceptan. Claro, porque las bases políticas estaban dictadas. Sí. Claro, en cambio las reuniones nuestras, que fueron previas, era para consensuarlas. Sí. Ahora, ¿qué avances se habían dado entre medio? ¿No? Yo de las entrevistas que yo lo digo en el libro, las entrevistas que yo tuve, yo me acuerdo así como muy positiva la de Frondizi, la de Bravo, en fin, hubo algunas así que realmente uno sentía que era una cosa que sacaba provecho, y otras eran muy fluidas. La de Balbín yo la cuento en el libro también, ¿no es cierto? La de Balbín me decepcionó, él no quiso prácticamente hablar con nosotros, él dijo que para el nivel de él tenía que hablar con Viola, con Videla. Y lo de Arguindegui era una cosa ya posterior, ya una vez consensual. Eso también produjo un poco de desorientación en la dirigencia política. Porque como eran encargados por la misma Junta Militar, o sea, no era una cosa que estábamos haciendo nosotros clandestinamente. Los secretarios generales, la Junta Militar nos había encargado reunirnos con la dirigencia política, ¿no es cierto?, en reuniones individuales, para consensuar las bases políticas. Pero cada fuerza por separado. Y eso para mí fue un error también. Porque entonces, qué sé yo, Frondizi venía a hablar conmigo y él, hablando conmigo, interpretaba una cosa, y hablando con Fracassi en la Marina, a lo mejor interpretaba otra. Entonces decía, ¿cuál tiene la verdad? Un poco de esto también pasó, a mi juicio, con el Beagle. Yo hablaba con Zamoré a mí me quería mucho me quería Zamoré. Y eso que nos vimos pocas veces, ¿no? Pero realmente tuvimos un entendimiento muy grande con Zamoré. Y yo no sé si era el mismo cuando hablaba con Fracassi o cuando hablaba con la Medoza. Y yo no sé. Durante el 78. Claro, cuando el conflicto de Beagle, ¿no es cierto? 79, digamos, ¿no? Porque Zamoré ya había... Claro, cuando vino la mediación de Zamoré. Y me interesa el papel de Balbín, que usted dice, Balbín un poco aparece como renuente. Ahora, al mismo tiempo, Balbín era públicamente, en general, bastante favorable a hacer un acuerdo, a la convergencia. Claro, al principio, pero cuando esto empezó a prolongarse ya no le gustó. Entonces, en el momento que nosotros lo vamos a ver, que no quiso venir al ejército. ¿Fue en el 79 esto o no? La fecha, bueno, no me acuerdo, se me mezcla, la fecha entonces le mentiría. Fue cuando el diálogo político para hacer las bases. Debe haber sido el 79, yo fui 78, 79, 80, en el 80 ya era comandante Galtieri, sí, debe haber sido el 79. Y ahí
a nosotros lo único que nos dijo Balbín cuando fuimos para la base, ni la leyó. Lo único que nos dijo es que esto se estaba prolongando demasiado. Entonces ya esto a él no le gustó. Dice, él mismo dijo, yo lo califiqué a Videla como el general de la democracia. Pero esto ya, en fin, ya no le gustaba la prolongación. Y bueno, y si yo tengo que hablar de este tema, tengo que hablar con Videla. Bueno, muy bien, doctor, mucho gusto, muchas gracias. Nos reunimos, yo lo digo ahí, en el estudio de Rosendo Fraga. Ahí nos juntamos con el Carballón, que era mi subsecretario. ¿Y con otros radicales tuvieron conversaciones en ese momento, en el 79? Sí, seguramente sí. Seguramente sí. No me acuerdo. Algunos mencionan en el libro, de las entrevistas que tuvimos. Claro, yo no por eso me pasó, pero no recuerdo que estén detallados quiénes eran. Porque recuerdo este episodio de Balbín que usted lo cuenta un poco, pero no con tanto detalle, pero lo cuenta. Ahora, no está muy claro con quiénes otros había avanzado. Yo le repito lo que dije al principio, el libro lo hice en medio de memoria, claro, y con la agenda, ¿no es cierto? Por eso tampoco quise poner demasiados nombres sin estar muy seguro. Sí. Pero yo creo que varios nombres yo creo que los pongo en el libro. Ahora tendría que recurrir a él para ver. Pero seguramente, además de Balbín, con algún otro hemos hablado. Claro. No con Alfonsín, que en ese momento no está hallado. Alfonsín en ese momento no está hallado. Sí, los radicales más cercanos a Balbín, que eran Trócoli, Pugliese. Trócoli, Pugliese, La Rúa. ¿De La Rúa cuál era el trato con De La Rúa en ese momento? Yo no tuve trato, yo no lo conocía. Yo lo conocía de La Rúa siendo yo comandante en Instituto Militar. Porque eso yo lo relato en el libro, siendo yo comandante en Instituto Militar, Galtieri había invitado a políticos y demás a que fueran a conversar en la Secretaría General con el general Iglesias, que era subsecretario, o con Senyal. Y después los invitaba a ir a Campo de Mayo a ver el Museo de la Subversión. Entonces, cuando iban a ver el Museo de la Subversión que había en Campo de Mayo, que existía en el Comando del Instituto Militar, al primer grupo que fue, yo previamente le di una charla. Y esa charla, había ido un delegado marino de Fuerza Aérea, le gustó a todos, y entonces Galtieri ordenó que esto mismo yo lo repitiera con esos grupos que él invitaba a la Secretaría General, en vez de ir a la Secretaría General, que fueran a Campo Mayo a hablar conmigo. Y ahí, cuando fueron los radicales, fue de La Rúa. Esa es la oportunidad que yo lo conocí personalmente, sabía que él era de La Rúa, pero nunca lo había visto, ni siquiera lo había visto, ¿no es cierto? Ahora, dentro del grupo de radicales balvinistas, se compartía este consenso, digamos, de que se estaba perdiendo tiempo, de que se había postergado demasiado. No sé porque yo con ellos no hablé, con eso, pues sí. Porque hay versiones, yo recuerdo haber leído en algún trabajo sobre la base de informaciones periodísticas, que no sé qué seriedad tenía, que había divisiones entre, por un lado, los más balvinistas, que tenían mucho interés en preservar la unidad del partido y que se hicieran elecciones en un marco de acuerdo, digamos, ¿no? Y otros grupos radicales, entre los cuales estaba De La Rúa, que más bien estaban dispuestos a hacer más concesiones, incluso a sacrificar la unidad partidaria para participar de acuerdos con el gobierno. Yo no estoy tan seguro de eso. Puede ser, puede ser. Pero no estoy tan seguro, ¿sabe por qué? Porque justamente en ese diálogo que yo le comento del Comando de Institutos Militares, la actitud de La Rúa fue, no le digo una actitud, pero fue de pocos amigos. Ajá. De no, qué sé yo, de no preguntar, de no intervenir mucho, incluso en un momento determinado se fue, porque tenía otro compromiso, se fue antes del almuerzo, porque siempre terminábamos con un asado, ¿no es cierto? Y él se fue.
Por eso le digo, no, si hubiera sido así la actitud de la Rúa en particular, me parece que esa era la oportunidad para demostrar otra actitud. Otro interés. Me parece a mí. ¿Sí? Me parece a mí. Ahora, de todos modos, ¿no le parece El que sí colaboró, yo creo que se lo dije la vez pasada, ¿cierto? El que sí colaboró mucho conmigo, pero ya en la etapa de la presidencia, fue Contín. Contín realmente a mí me apuntaló, y yo a Contín lo había conocido circunstancialmente, porque cuando pasé a retiro Bussi me invitó a una reunión con unos dirigentes radicales donde estaba Contín. Pero ya como general de retirado, estábamos en una reunión así informal, ¿no es cierto? Durante la guerra de Malvinas. Durante la guerra. Sí, durante la guerra. Claro, nosotros estábamos retirados. Y Bussi, que tenía algunos contactos políticos y qué sé yo, bueno, me invitó a una reunión con un grupo de dirigentes radicales y ahí lo comencé a contar. Lo cual me vino muy bien para el desempeño de la presidencia después, porque él ya era presidente del partido y me respondió, pero ampliamente. ¿Y en qué consistieron los acuerdos con Contín? O sea, ¿qué condiciones? Por ejemplo, en ayudarme a que yo antes de asumir me pudiera reunir con toda la dirigencia política y que no me fallara nada. Eso fue la reunión del 25 de junio, claro, la famosa. Claro. Eso, si no hubiera sido por Contín, me hubiera pasado a mí lo de Rodríguez Sanz, que invita así directamente al gobernador y no van. Claro. En cambio yo lo hice a través de Contín y de Vittel, que fueron los que se encargaron de convencer a todos que fueran. Porque si a mí esa reunión me fracasa, chao. Ahí yo no asumía la presidencia. Claro. Esa reunión no solamente no me fracasó, porque fueron todos venezolanos de Lima, todos hasta Jorge Abelardo Ramos, todos fueron, sino que terminó con un aplauso. Toda la dirigencia política aplaudía. Que todavía algunos se asustó, dijo, no aplauden porque... Ahora, esa convocatoria... Esa convocatoria se me ocurrió a mí. Sí. Se me ocurrió a mí porque yo me di cuenta que yo para asumir necesitaba, si mi misión era llamar a elecciones e institucionalizar el país, yo para asumir necesitaba el respaldo de la dirigencia política. Si no, era una cosa que era remar contra la corriente, con un ejército, una fuerza armada derrotada, hay que ser una cosa realmente, una misión imposible. Entonces... Ahora, ¿y eso cómo fue recibido dentro de las fuerzas? Porque supongo que no debía ser muy bien visto que usted se reuniera antes de asumir. En esas condiciones ya no se podía... No sé. Yo no sé. Yo en ese momento era un general retirado. Ellos me habían votado para ser presidente de la nación. Yo llamé a esa reunión y yo creo que no cayó mal porque eso fue lo que le dio plafón para seguir adelante. Porque a mí la misión en definitiva me impusieron las Fuerzas Armadas. O sea, fueron las Fuerzas Armadas las que decidieron que había que institucionalizar el país, no fui yo. Sí. Fueron las Fuerzas Armadas, me llamaron a mí para que lo haga. Entonces no creo que dentro de las fuerzas lo hayan visto mal, ni mucho menos. A mí no me lo hicieron sentir, por lo menos. Al contrario, yo creo que gracias a eso, lo repito, gracias a eso creo que pude asumir. Con las otras dos fuerzas en contra y eso que era amigo de los dos, de Anaya y de la Mi2. Claro. Ahora, ¿se discutió en esas reuniones o en las tratativas más personales con Contín, se discutió la ley electoral y las condiciones? No solamente con Contín, con todos los partidos. Con todos los partidos se discutió la ley, se discutió el cronograma. Yo lo dije públicamente. Yo públicamente lo dije, porque a mí el periodismo un poco me exigía que diera una fecha de elección. ¿No es cierto? Entonces yo le hacía el razonamiento de que les podía dar el año, decirle, como decía cuando yo asumí, que iba a ser antes del 83, del 84, ¿cierto? Un poco más adelante a lo mejor le podía decir el mes, lo que no le podía decir era el día, porque había dos opiniones diferentes en los partidos. Los partidos grandes pugnaban por hacer todo el mismo día.
Los partidos chicos pugnaban por dividir las elecciones, hacer la de presidente, vice, las nacionales en una circunstancia, las provinciales en otra. Y eran partidos que tenían bastante arraigo. Entonces yo le explicaba al periodismo, si yo le doy a ustedes un día de elecciones, quiere decir que me decidí por hacer todo en un mismo día. Si les doy 2 días de elecciones, quiere decir que me decidí por otro. Yo todavía no me decidí por ninguno de los dos porque los estoy escuchando a todos. Ahora, finalmente se inclinó por la solución que favorecía a los partidos grandes. Tratamos de mezclar las dos cosas. No sé si ustedes, bueno, no te acordarás porque en esa época no votamos. Tratamos de mezclar, de hacer una solución de compromiso. Hicimos todo un mismo día, pero con boletas de colores diferentes. Aparte de que fueran boletas diferentes, para que no hubiera confusión, eran boletas de colores diferentes, de diferentes colores. Un color en la nacional, un color en la provincial, un color en la municipal, porque se eligieron desde el presidente hasta el último concejal del último pueblo de la República, en un solo día. Ahora, en la discusión también de la ley electoral surgió este tema del número mínimo de diputados de las provincias chicas. Sí. Eso fue un problema que lo manejó el Ministerio del Interior. ¿Y cómo fue ese? Prácticamente a mí me lo trajo cocinado el Ministro del Interior, estaba ya acordado, qué sé yo, y ahí se aumentó el número de diputados. Cosa que ahora yo lo veo como un error, porque en este país aumentar el número de diputados y senadores está al. Ahora, la idea en ese momento era que eso era también favorecer a los partidos provinciales de provincias más o menos periféricas. Sí. Estaba, supongo, dentro de la idea de favorecer partidos que habían sido más cercanos al gobierno militar. Sí, es cierto, sí, o que tenían más llegada. ¿Y eso no fue en alguna medida un intercambio por cómo se resolvía el tema de las elecciones? No, fue una negociación, no. Pero de todos modos, incluso igualmente el resultado de esa ley no fue el esperado, porque terminó beneficiándose más el peronismo que los partidos provinciales, ¿no? Sí, claro. Porque fue el peronismo el que ganó en muchas de esas provincias. Pero en las provincias chicas fueron beneficiadas con ese cambio de la ley electoral. Sí, los partidos provinciales. Salvo Corrientes, y Neuquén. Los demás no pensaron. Son las provincias independientes, Corrientes y Neuquén, por ahí San Juan con el Bloquín, ¿no? Pero después se agregó Tierra del Fuego, que también tenía un movimiento provincial, pero en general es radicalismo peronista. Claro. Ahora, hay algunas cosas sobre la gestión del gobierno, más precisamente, porque usted comenta en el libro que usted eligió a Daniel Pastore, sí, y que un poco el ejército Nicolaides impuso, por decirlo así, a Cavallo. Sí. ¿Cómo fue la gestión y la relación con Cavallo? Porque Cavallo tomó algunas decisiones importantes en ese momento. Claro. Cuando a mí Nicolaides me dice que él, con el voto de los generales de división, iba a proponer mi nombre para el presidente de la Nación, yo le dije, mirá, que yo, si vos me decís hoy, yo no puedo asumir mañana. Le digo, yo no tengo en este bolsillo un plan de gobierno y en este un gabinete porque nunca me interesó la política. Mi experiencia política son los 3 años de secretario general. ¿Quiénes eran los generales de división en ese momento? Una breve interrupción. El más antiguo era Resto. Sí. Bueno, Nicolai era el comandante. El más antiguo era Resto. Después estaba Saint-Jean, que era el jefe mayor, Calvi, que estaba en los militares, Trimarco, que era comandante del primer cuerpo, Bañavens, que era comandante del cuerpo de Córdoba, el cuerpo 3, Espósito, que era comandante del segundo cuerpo, Martela, que era comandante del quinto, ya eran de otra promoción. Pues está Piotti, y bueno, me estoy olvidando de algunos, pero más o menos ese era el grupo de. El más antiguo era Resto, y el más moderno, los generales de misión, me parece que era Piotti. Ahora, ellos ¿por qué apoyaban a Cavallo?
que... No, el que apoyaba a Caballo era Nicolás. Ah, o sea, porque ¿por qué cordobés? Los cordobeses son cordobeses, Caballo cordobés, cordobés. Y yo no sé si viéndole habría conversado de oreja a Nicolás, no sé qué, pero Nicolás era un entusiasta de Caballo. Entonces él me lo sugiere a Caballo como ministro de Economía. Entonces, yo no digo ni sí ni no, yo no tenía candidato para el Ministerio de Economía. O sea, a mí me hubiera gustado que hubiera seguido algo, pero me di cuenta que políticamente era imposible. Políticamente era imposible porque si yo quería hacer política, había un manifiesto de la multipartidaria donde se ponían en contra del Alemán. Entonces, algo más o menos que no rompiera tanto con ese esquema, yo no quería un populista. Y entonces lo llamo a Caballo a la escuela. Yo estaba instalado en la escuela de guerra, ahí armando el gabinete, tratando de ver las cosas para poder asumir, ¿no? Y lo llamo a Caballo a la escuela de guerra y lo invito a comer. Está en junio todavía, ¿no? Claro, sí, antes de asumir, fines de junio. Y lo invito a comer. Comimos ahí con el Minicucci, el general Márquez, que fue mi secretario general de la presidencia. Minicucci era coronel todavía, que había trabajado conmigo en la Secretaría General y yo se lo pedí a Nicolaide. Con el coronel Atoje, que había estado conmigo en el Instituto Militar, que fue mi secretario privado. Y en esa conversación con Caballo, Caballo me dijo, que él se consideraba demasiado joven. Yo no le ofrecí el Ministerio de Economía, porque yo no compartía la idea de Nicolás de que fuera el ministro de Economía. Que él era demasiado joven para ser ministro de Economía. Que sí estaba dispuesto a integrar un equipo de Economía. Entonces, cuando yo hago el puente con Danilo Pastore, que me parecía la persona indicada para... No era un alemán, pero tampoco era un populista. Cuando hago el puente a través de General Ortiz, que había sido subsecretario mío en la Secretaría General después de Bayón, me reúno con Danilo Pastori en el sitio para ofrecerle cordón de pescado. Y entonces cuando conversamos y quedamos de acuerdo, él no me dio contestación, me dijo que si él aceptaba, él quería poner un hombre en obras públicas, en trabajo. No en obras públicas, en trabajo. Bueno, ¿qué más quería? Si no tenía candidato. Le digo, doctor, yo estoy totalmente de acuerdo. Estaría así que me lo propuso el ingeniero Bauer, que fue ministro y que somos amigos como el quemado. Me lo propuso Villaveirán para trabajo, que también después se murió, pobre, pero con la mujer nos seguimos tratando todavía. Y yo le dije, dígame doctor, le digo, ¿qué opina del doctor Caballo? Y me dijo, usted que estuvo. Le digo, ¿usted tiene inconveniente en integrar a su equipo? Ah, le expliqué por qué. Y lo nombró, para mal de sus pesares y míos, en el Banco Central. Porque en el Banco Central, como era autónomo, Caballo empezó a tomar medidas de licuación de la deuda interna, de licuación de pasivos y todas esas cosas. Entonces vino un día Danilo Pastore y me preguntó la renuncia. Y me dijo, yo no quiero ser... Caballo llevaban a la hiperinflación. Y yo, por eso digo, el Caballo aquel no era el Caballo de ahora. Yo no quiero ser el ministro que presida la hiperinflación en la Argentina. Actuales palabras de Danilo Pastore. Ahora, las decisiones que tomó Caballo se discutieron, supongo, no eran decisiones. Como él la sacó como circulares del Banco Central, yo no sé si a nivel, conmigo no la discutió, yo no sé si a nivel de Danilo Pastore llegó a discutirla antes de lanzarla a la publicidad o qué, pero supongo que no, porque provocaron la renuncia de Danilo Pastore. Supongo que él la largó como circular del Banco Central, pero eran una revolución. O sea, él estaba en sus atribuciones, el circular del Banco Central, modificando ciertas cosas.
pero no tan profundo como para producir semejante. Entonces, cuando renuncia Danilo Pastore, Nicolaides me insinúa que fuera Cavallo ministro. Y yo digo, no, ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Danilo Pastore se va, pero Cavallo no. Y ahí el que me salvó, digo, me salvó porque realmente era muy difícil encontrar a alguien que quisiera agarrar ese fierro caliente y además rápido, ¿no es cierto? Porque no podía extender me salvó Güeve. Cuando lo mandé a sondear a Güeve me dijo que sí, que le aceptaba. Y vino Güeve con González del Solar, de Abajo Central, y González del Solar tenía una vasta experiencia en Abajo Central, se entendían muy bien con Güeve, se entendían muy bien. Y bueno, seguimos adelante hasta el fin del periodo. Hay algunas otras cosas que se discutieron sobre la política de la gestión, digamos, que tienen que ver con algunas medidas que generan efectos de largo plazo, ¿no? Una de ellas es el tema de la relación con los sindicatos, ¿no? Que está un poco en el libro, usted comenta, bueno, las críticas de Alfonsín, el tema de las concesiones hechas a los sindicatos. Evidentemente después de la política tan dura del 82, del principio del 82, había una demanda muy fuerte y además el gobierno tenía que soltar un poco de soga, digamos, para calmar la situación. Ahora, concretamente, la pregunta es, ¿ustedes desde el gobierno veían que el trato con los sindicatos les iba a dar más aire de lo que les dio? ¿Hubo una apuesta que finalmente si ganaba el peronismo eso les iba a permitir una transición más tranquila? El tema del trato con los sindicatos es que Villaveirán era amigo de la cúpula sindical. Villaveirán era abogado laboralista de los sindicatos y se movió en ese ambiente, había sido subsecretario el ministro de Trabajo de la Luce. Villaveirán tenía y esto era un poco lo que Alfonsín me achacaba, ¿no es cierto? Pero la explicación de Villaveirán era lógica. Me decían, no hay otro, no hay sindicalistas radicales. Donde hay, lo pusimos. En la fraternidad, por ejemplo, pero no hay sindicalistas radicales. Tal es así que el mismo Alfonsín, después por ministro de Trabajo, pero un sindicalista peronista. Sí. ¿No? Entonces, la explicación de Villaveirán era lógica. Decía, bueno, nosotros estamos normalizando los sindicatos, o sea, terminando con las intervenciones. Entonces Alfonsín me achacaba como que al terminar con las intervenciones le estábamos dando los sindicatos al peronismo. Entonces, la explicación de Villaveirán era esta. No es que se la estemos dando al peronismo, es que no hay oposición al peronismo entre los sindicatos. Entonces nosotros damos la elección abierta, normalizamos los sindicatos que podemos. Habíamos llevado no sé cuántos sindicatos y normalizamos una punta de sindicatos. Sí. Y todo lo que normalizamos gana el peronismo. Salvo, yo se lo dije a otros sindicatos, doctor, que no hay. Y la prueba más evidente, le repito, que después él tuvo que apelar a Barrio Nuevo y Alderete, el ministro. Sí. Ahora, de todos modos, el trato con los sindicatos en términos de salarios y obras sociales iba bastante más allá de la normalización sindical, ¿verdad? Sí, era un poco la búsqueda de la paz social, ¿no es cierto? Que también me costó algunos dolores de cabeza entre Villaveirán y Güeve. Güeve ajustaba por un lado y Villaveirán por ahí era más mano larga, entonces teníamos que compatibilizar un poco las cosas, ¿no es cierto? Era un poco tratar de manejar una caldera en ebullición. Sí. Y es cierto que hubo concesiones. Les digo más, los docentes. Alfredo Bravo tuvo una larga conversación con el ministro del Interior, con Recto, porque ellos, ya sobre el fin de nuestro mandato, pedían un aumento, qué sé yo, qué sé cuánto. Y otra cosa, ellos querían hacer aparecer como que habían conseguido un aumento que jamás se pagó, si no había plata. ¿Cuánto fue eso? Eso fue ya sobre el fin del gobierno. Fin del 83, digamos. Sí, sobre el fin del 83.
Una entrevista que tuvo, la entrevista, la intimidad de la entrevista me la compró el resto mío, ¿cierto? Que era mi ministro del Interior. Ustedes de conciencia, que esto que ustedes piden no se puede pagar, nosotros se lo damos, pero esto no se puede pagar. Más en concreto de las conversaciones entre, por lo que yo he podido indagar, digamos, sobre el tema del famoso pacto militar sindical, lo que hubo eran conversaciones entre algunos sindicalistas. Eso a nivel gobierno no existe. Claro, pero sí entre, o confírmelo, o dígame que lo que usted sabe, opina o quisiera decir, sí entre algunos generales y algunos sindicalistas. Y los Pues, generales sí. eran Trimarco, Verplatzen Sí. y otros. ¿no? Yo eso me enteré después. ¿Y esos acuerdos en qué consistieron? ¿Qué fue lo que se...? No sé porque yo lo repito. El gobierno, ese pacto militar sindical yo lo negué porque no existió. No existió. A Alfonsín le dio mucho rédito político el tema porque hizo la denuncia del pacto militar sindical. Yo le puedo garantizar que a nivel gobierno eso no existió. Pero después me enteré que había habido conversaciones, tampoco era el Niño Iglesias, no sé si con Verplatzen, porque Verplatzen había sido jefe de policía de La Plata, no sé si ahí se habían conocido.